Amigos, muy buenas tardes. Estamos en Opinión 2020. Javier Monroy aquí en la conducción y dirección del espacio. Toda esta semana, como era de esperar, hemos venido haciendo análisis de los resultados de la jornada del día domingo 26. Hemos invitado a importantes expertos y analistas de la coyuntura, del contexto en general. Y bueno, continúan midiéndose los alcances de los resultados, especialmente después de estas sorpresas, aunque algunos dicen que no, en realidad no son sorpresas, sino que son resultados y efectos naturales de una gestión de desgaste de toda esta partidocracia tradicional, ¿no es así? Ahora, ya vemos que se van sucediendo las campañas electorales, los contextos electorales en general, y siempre terminamos diciendo que hay votos de castigo, sanciones, condenas en contra de los partidos que son llamados tradicionales, clásicos, que son parte del establishment, ¿no? Porque han sido pues contaminados por una serie de escándalos, de revelaciones, de destapes y de procesos de judicialización que comprometen en muchos casos, sí, es cierto, la honorabilidad de sus integrantes, y en otros la transparencia de gestión propia de la organización, ¿no es así? El mismo presidente de la República se ha referido a esto en una larga entrevista que ha dado a un medio y ha dicho que este ha sido pues un voto de castigo clarísimo y que lo de FREPAP para él no es ninguna sorpresa, ¿no? Es una cosa que se veía venir precisamente porque se trata de una organización que ha desarrollado una especie de política de fronteras vivas, ¿no? Recordemos que tiene 36 bases en la selva, donde ha desarrollado pues todo un discurso, una especie de mesianismo amazónico, ¿no? Con un conservadurismo muy arraigado y con mucha gente, muchos seguidores, ¿no? Muchos componentes de muchos sectores de gestión de la propia organización. Y recordemos que en general no se trata de un partido político, se trata de una agrupación religiosa que tiene un brazo político, que es el que finalmente ha postulado y ha tenido los resultados que ahora vemos, compartiendo el liderazgo con Acción Popular, entre otros, ¿no? Para hablar de estos temas hemos invitado al doctor Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, exministro de Defensa, y con tantos títulos que siempre nos abruma. Antero, muy buenas tardes, bienvenido al análisis de esta coyuntura postelectoral. Encantadísimo, querido Javier, y como siempre a tus órdenes. Bien, no sé si compartes la introducción que hemos hecho respecto sobre todo a la actitud, a la voluntad sancionatoria del electorado peruano en esas elecciones. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, menos con la expresión del presidente de la República en el sentido de que el FREPAP era esperado. No, lo del FREPAP no era esperado, y no podía ser esperado porque sus bases en la selva tienen muy poca población, y sin embargo ha tenido un electorado muy, muy grande, que para mí el motivo no es por sus militantes, que son muy ordenados, que ha hecho un buen trabajo, en fin, son en cierta forma medio fanáticos religiosos, pero no tenían el número para este resultado. Para mí es el fastidio de la gente que ha dicho, voto por estos, voto por cualquiera. Para mí es eso, un voto de fastidio, no quiero nada tradicional. Y en lo tradicional, fíjate las diferencias entre los partidos. Ninguno de los tradicionales que tenían mucha solera, prestigio, historia, han salido salvo Acción Popular. ¿Cuál es lo que diferencia Acción Popular de los otros? La fecha de fundación, todos más o menos, unos más añejos que otros, pero lo único que lo ha diferenciado es que Acción Popular no ha estado relacionado con ninguno de los hechos de corrupción que hoy día se conocen de los últimos tiempos, sobre todo lo vinculado con el escándalo Lavajato, Odebrecht, etcétera, y con los aportes oscuros a campañas electorales. Entonces daría la impresión, por lo menos para mí, que esa es la diferencia. Acción Popular es diferente, por lo tanto a ellos no los castigo, a ellos les sigo dando mi voto. Más aún, se ha incrementado ese voto, porque de tener 5 parlamentarios va a tener 10, 12, 15, la verdad que no recuerdo. Claro. Ahora,
Que si hay un castigo, hay un castigo. Y que hay sorpresa, sí hay sorpresa, señor presidente. Porque se sabía que iba a haber más votos nulos, que iba a haber más votos viciados, que iba a haber más votos en blanco, que iba a haber más ausentismo. Se sabía. Pero que el fastidio, el enojo de la gente se graficara en poner la crucecita o el aspa en agrupaciones políticas sin mayor trascendencia, no, eso no lo esperábamos. Ahora, también es verdad que hoy día lo tradicional se ha sustituido, quizás temporalmente, por algunas agrupaciones que vamos a analizarlas, si me lo permite. Sí, claro. Alianza para el Progreso, de César Acuña, ha hecho un buen trabajo. Y pese a todo lo que se dice del señor Acuña, de sus plagios o no plagios, y todos esos cuestionamientos, sus méritos académicos. Así es, el partido ha seguido creciendo. Sí. Más aún, y su universidad, buen manejo por Beatriz Merino, incluso la han licenciado. Así es. Y ha seguido creciendo, sobre todo en la zona norte del Perú. O sea, ese es un buen trabajo de hormiga. Pero tienes otros, si me lo permites. Sí, claro. Te encuentras con el partido Unión por el Perú. Oye, ese partido era un partido sumamente serio, formado por Javier Pérez de Cuéllar. Pero ese no tiene nada que ver con ese, ¿no? Claro. A eso voy, claro. Pero sigue llevando el nombre. Sí, claro. Y la gente lo sigue relacionando con don Javier Pérez de Cuéllar. ¿Y lo maneja quién? El cacique de ese partido, que es José Vega Antonio. Un tipo sagaz. Muy listo. ¿Sí? Ha tenido la sagacidad, y valga la redundancia, de buscar a una figura que iba a ser la locomotora que jalaba vagones, y que se llama Antauro Humala, y que tenía los famosos reservistas, y que ha estado, pese a estar en la cárcel, con un discurso permanente contra el sistema, y ha pegado, y lo puso sabiendo que tenía impedimento para candidatear. Al final igualito no ha candidateado, pero la gente marcaba su símbolo, y marcaba hasta el propio Antauro con el número 1, pensando en él. Sí. O sea, en el tema del juego político, José Vega Antonio, Pepe Vega, la ha jugado bien. Sí, porque además, digamos, el líder administrativo era Virgilio Acuña, ¿no? Lo es todavía. Sí. Y por supuesto, pero han marketeado, ¿no es cierto? El personaje ha sido una especie de juego de imagen, de emblemas, con la figura de Antauro Humala, que bien encarna pues las aspiraciones y también las frustraciones de un gran sector del electorado peruano. Claro, y más aún, no todos los que han salido son del pensamiento de Antauro Humala. Tienen algunos un pensamiento liberal, otros más socializante, pero no son de los extremos de Antauro. Y el segundo caso, que ha generado lógicamente también sorpresa por el poco tiempo que tiene ese partido, es Podemos, que lidera Pepe Luna Gálvez. Pepe también ha tenido la sagacidad, igual que el otro, y la astucia, de buscar la astucia, de buscar una buena locomotora, y esa locomotora es el general Urresti, Daniel Urresti, que es achorado, valiente, confrontacional, gritón, vociferante, y eso ha jalado, porque ha llevado a que voten por la protesta. Sí. Lo han identificado por lo vocinglero con la propuesta y por lo achorado. Entonces la gente votó por él. Ahora, si Pepe Luna va a poder controlar a esa bancada, no lo sé. Ojalá no se le disparen. Pero eso es lo que hemos visto. Y todas las demás agrupaciones chicas les dieron ya los santos óleos. Yo no creo que se recuperen, porque nunca tuvieron una posición más o menos significativa. No la ha tenido el partido de Reyardo, etcétera. No la ha tenido el partido que hizo
Pancho Díez Canseco, y hay varios así, que creo que ya están sepultados. Dicen que no hay políticos fallecidos, que todos son resucitables. En estos casos lo dudo. Son partidos que ya han participado algunas veces y siguen con magros resultados. Es cierto, y la verdad es que ya estos partidos no han aprendido las lecciones. Recordemos la intentona anterior, cuando en un mecanismo de desesperación, en una demostración abierta, ¿no?, de improvisación, veíamos cómo Alan García se juntaba con Lourdes Flores. Era un absurdo completamente, y la gente lo interpretó así, ¿no? Y no le dieron el favor en alguna oportunidad. Y en general, más aún te cuento, y creo que te lo he contado y lo hemos conversado, Javier. Sí. Cuando yo dirigí el PPC y fue secretario general y después su presidente, yo decía, ya el mundo en que vivimos, todos los que somos coetáneos, ya no estamos viendo ideologías. No. Ya todo se ha ido más o menos hacia el centro. Sí. Y ya hay partidos eficientes o no eficientes, con una visión liberal o con una visión social, pero todos más o menos en el centro. Ya ahí no hay diferencias ideológicas. Y yo decía, miren, entre la socialdemocracia personificada en el Perú por el APRA y el socialcristianismo personificado primero en el Perú por la democracia cristiana, luego por el PPC, después Somos, después Orden, etcétera. Oye, ya no hay diferencias. Sí. Hoy día es casi una mazamorra, porque hoy día eres eficiente o no eres eficiente, sabes gobernar o no sabes gobernar, sabes dirigir o no sabes, pero ya esa cosa ideológica que hubo antaño ya no la hay. Bueno, cuando yo decía esto era un hereje. Y me señalaban, ¡qué horror! ¿Cómo dice esto? Cuando hay diferencias con el APRA, etcétera. Sí. Oye, ninguna. Y poquísimos años después, esta alianza, que lógicamente muchísima gente la vio contra natura, y el resultado fue rechazo, ¿no? Completamente, ¿no? Pero en general, estos partidos tradicionales... Lo que además se dice que no toda suma... Así es correcto. Así es. Ahora, no toda suma. Estos partidos tradicionales no han aprendido la lección y están condenados a desaparecer, en tanto sus intereses ya no son los que encarnan o los que espera la ciudadanía, porque la ciudadanía va por otro lado, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿no? Sí, pues FREPAP, con tantos representantes en el Congreso, un movimiento realmente marginal, medio oscuro, ¿no?, con un conservadurismo rancio, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga este tipo de representación, ¿no? Nos asustamos, y como decía el otro día, comentaba con un invitado, Aristóteles decía mucho que la naturaleza aborrece el vacío, y entonces cuando uno desconoce, los vacíos se llenan. Comienzas a llenarlo con lo que encuentras, con etiquetas, con miedos, ¿no es cierto?, temores, lo que encuentras, pánico. Así es. Y entonces de repente lo que falta es más bien tranquilizarse, calmarse y esperar a ver qué cosa es lo que ellos tienen que ofrecer. No encontraron pan, pero por ahí encontraron el pescadito. Completamente. Entonces esta gente tiene algo que decir, representan y encarnan el sentir de muchos peruanos. En tanto tal, no se les puede descalificar, ¿no? Pero... Ahora, otra cosa es también lo de Unión por el Perú. Otra cosa es lo de Unión por el Perú, porque ahí sí, digamos, el liderazgo de Antaru Humala, que es, digamos, expectaticio respecto al siguiente proceso electoral, para mí sí encarnaría algún tipo de peligro, ¿no? Un tipo de peligro, porque, por ejemplo, tiene un proyecto dirigista, estatista, en contra de la libertad de expresión muy marcado. A eso iba. Mira tú, si sumas partidos que han llegado o que no han llegado a este próximo Congreso, pero si sumas sus votaciones y determinas sus porcentajes respecto a los votos emitidos, oye, ya no es una pequeña cosa, ya no es moco de pavo, como dicen. Hoy día es un porcentaje significativo y se concentra mucho en el lado sur. Y en el lado sur su protesta es porque no se hacen las obras y no hay las oportunidades que se dice que se iban a generar. Y evidentemente, si el Estado no hace las obras prometidas, la actividad privada no entra en esos lugares, ¿no?
Sí, pues ahora parte de la lección que tendrían que haber aprendido las fuerzas conservadoras tradicionales que han sido desaparecidas del mapa electoral y político del Perú es que no puedes andar descalificando o ninguneando a los demás partidos o agrupaciones que se presentan o que contienden contigo, ¿no? Motejándolos de terrucos, de subversivos, o tratando, o si no, ensañándote con ellos. Por ejemplo, como este señor de Solidaridad Nacional que postuló y tuvo el atrevimiento de entregarle un jabón a un postulante de otro partido, ¿no? Dando a entender pues una persona sucia, ¿no? Marginal, oscura, barrial, qué sé yo. Esas cosas, ese tipo de discurso elitista, ¿no? Yo no te diría ya no se puede, ya no es se un puede, tema de higiene, pero malo, muy ordinario, malo, ¿no? muy ordinario. Y la gente lo rechaza al final. Lógico. Entonces, esas cosas son las que tienen que haberse aprendido, Sí, ¿no? sí. Ahora, pasemos a otro tema, que es básicamente el Oye, tema pero de la... no todas las izquierdas son racionales, ¿ah? Tienen izquierdas que sí están vinculadas con el terrorismo, ¿no? Y hay izquierdas que son medias terrucas, cuidado. No todas, pero acá no todas son los peruanos santificadas, ¿no? mayoritariamente estamos en contra del terrorismo Así y lo es. perseguimos y lo denunciamos permanentemente. Así es. Pero no podemos, a lo que voy yo, es que no puedes sacar, digamos, debajo de la manga un argumento tan delicado como ese para desaparecer de la contienda a quien no tiene Y tienes tu que posición. conversar con Pero todos. tienes que dialogar, tienes que ser más conciliador, Oye, más práctico. sin ninguna duda. Sobre todo cuando no tienes mayorías, estás obligado a tener que concertar. Precisamente Porque si de no, eso. no llegas a los votos necesarios para nada. Precisamente de eso quería hablarte, porque a diferencia del 2016, en que había una contienda presidencial, ¿no es cierto?, donde el señor Kuczynski ganó, por poco, pero ganó, pero digamos el pueblo le dio la representatividad mayoritaria en el Parlamento a Fuerza Popular, con 73 congresistas. Esa cosa se desapareció en esta contienda parlamentaria y ahora el poder está distribuido en el Parlamento entre 9 agrupaciones, porque ya Juntos por el Perú ha desaparecido. Entonces hay 9 bancadas que van a tener necesariamente que conciliar, dialogar, negociar, transar y sobre todo rápidamente en las próximas 3 semanas para sacar adelante las reformas políticas, por ejemplo la electoral, que para ser el escenario de las reglas de juego que va a mandar en la contienda electoral de abril del próximo año. Oye, mira, con este Congreso tan variopinto y no sabemos ni siquiera quiénes llegan, de los pocos que sabemos hay también muy pocos que son razonables, que tienen solera, que tienen experiencia. Entonces, yo te soy franco, tengo temor de las cosas que pueda aprobar este Congreso por populismos. No hay mucha gente pensante de lo que se puede haber visto. Entonces yo prefiero que haga poco. Y en el tema de la reforma electoral, si yo estuviera ahí, le diría al Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuál es tu propuesta de código electoral? Y acá, ¡pac!, la aprobamos. Y tener una sola norma, que incluya incluso la norma procesal. No es posible tener un montón, discúlpame, un huevo de leyes electorales, un montón de reglamentos, disposiciones que salen a cada rato. Inclusive 2 días antes de la elección se estaba aprobando recién la declaración jurada de la declaración sobre ingresos de donaciones y otros aportes. Una falta de predictibilidad tremenda. No se puede en así. esta época no se puede aceptar. ¿Cómo es posible que sabiendo que cada vez que hay elecciones necesites dar permisos para que la gente que tiene que trabajar ese día llegue más tarde, que para que se puedan, a los que les dan asueto o en fin le dan permiso, puedan sustituirlo por otros días de trabajo, o los que han tenido que viajar les den un periodo de licencia mayor? Esto se repite en todas las elecciones. ¿Por qué demonios tenemos cada 2 días o un día antes de la elección sacar el dispositivo para esto? Que toda elección, y cuando hay 2 vueltas, en cada una de las vueltas siempre se repite. ¿No bastaría una norma general y un decreto supremo que sea para todas? Correcto, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Sí, pero la gente no lo ve así, esto ¿no? es de loco. Se le escapan las tortugas, como se dice, ¿no? Sí. Ahora, hemos hablado de FREPAD y Unión por el Perú, pero sí es cierto que Alianza por el Progreso de Acuña
es una agrupación muy disciplinada, muy ordenadita, Sí. y que se va consolidando. Ojo, son los que han quedado en segundo lugar. Tienen 22 representantes después de los 25 de Acción Popular. Entonces el famoso Sólido Norte, que antes lo manejaba el APRA, ya ha cambiado de manos. Ahora lo maneja básicamente Alianza por el Progreso, ¿no? Y esto les da un fundamento, una base para tener esperanzas en el próximo año, en abril. Evidente, Ujú. más claro el agua. Tú lo has señalado. ¿Y qué Ahora, te puedo agregar si has dicho la verdad? Claro, ahora el gran perdedor para mí ha sido de todos estos nueve grupos que entran con representación al Congreso, el Partido Morado, que ha quedado último. Entonces, evidentemente los escándalos que se vieron en la última semana los han afectado, ¿o no? Yo creo que lo ha... Mira, todavía no llego a visualizar este trío de escándalos. Ujú. Primero, su secretario general, el señor Francisco Sagasti. Lo De lujo. comienzan a fregar Sí, sí. porque le había pedido un autógrafo a Serpa Cartolini cuando estuvieron rehenes en la embajada de Bueno, Japón. sí, pues. Eso no tuvo mayor difusión y Sí. allí quedó. Sí, sí, sí. Luego viene el tema del general Mora, muy lamentable, yo no me meto en la vida privada de la gente, en fin. Y luego viene el del Moradito, Sí, pues. el famoso El incendio amoroso. el toca y fuga. Sí. En fin, son 3 seguiditos. Mi mamá decía, piensa mal y acertarás. Yo no creo mucho en coincidencias. No, pero eso no Quizás existe, 2, ¿no? Claro. pero 3. Sí, es cierto, es cierto. ¿No? Sí, sí. Entonces, que eso le ha bajado al Moradito es verdad. Mm. Creí que le podía hacer más daño, pero no lo ha hecho. Quizás se necesitaba un poco más de tiempo que la gente asimilara más el toca y fuga. Pero, figúrate, estos 3 temas han estado en documentación oficial, en filmaciones, en denuncias policiales. Ujú. Y qué raro, que salgan 3 seguiditas y en tiempo de campaña. Claro. Ahí hay una mano negra. Sí, No sí, quisiera sí. ser como Risco, que cuando decía mano negra él se paraba y Sí, sí, decía, sí, me vamos acuerdo, a sí, jugar al tiro al blanco. Me acuerdo mucho, sí. Ahora, una última pregunta, Antero, y tu versada opinión va a ser muy apreciada respecto a lo que ha sucedido con Keiko Fujimori y esta segunda prisión preventiva. Hemos dicho aquí, nos hemos cansado de decir que lo que ha hecho el juez en esta causa ha sido básicamente adelantar una sentencia, porque todo el desarrollo argumental que él ha presentado, ¿no es cierto?, básicamente era lo que se esperaba en un juicio oral, ya en una votación de fondo, en una valoración de fondo de los hechos, pero y no en un auto que lo que buscaba era asegurar la presencia del procesado en el mismo proceso para que responda por sus responsabilidades y no otra cosa. Nosotros creemos que el juez se ha excedido en sus funciones. Coincido total y absolutamente con lo que acabas de decir. Y más aún, lo he dicho y lo he escrito en varios artículos. Ujú. Estoy cansado de decirlo. Esto es un prejuzgamiento. Oye, nadie... el tema de la prisión preventiva es una medida cautelar. No es la sentencia del proceso. Sí, sí. No es una condena. Es simplemente una medida cautelar para evitar fuga cuando hay peligro de fuga, para evitar una manipulación procesal cuando hay un peligro procesal. Ujú. Acá no ha habido ninguna de las dos cosas. Ninguna. Y le dicen, la señora no tiene arraigo porque no tiene casa propia. ¿Puedo decir lisuras? No jodan. En el Perú, ¿cuántos tienen casa propia y cuántos no la tienen? 65% no la tiene. No, pues, esto es un chiste. Mm. No puede ser. Mm. Realmente causa indignación. Sí, Y pues. mañana puede ser tú, pasado puede ser yo, luego puede ser nuestro productor estrella acá al frente nuestro. La señorita. Ay, no la había visto. Bueno. Con razón se Entonces, escondía, qué guapa sí, es. Caramba. Bueno, bueno, ciertamente es así, Antero, y esperemos que en las instancias superiores esto se corrija, ¿no? Esperemos, porque es un Es escándalo. un escándalo vergonzoso. Y además, incluso en foros internacionales ya están señalando al Perú como uno de los países donde más se abusa de la prisión preventiva. Pero es verdad. Entonces, ¿de qué Mira, estamos hablando? si ¿no? de algo ha servido todo este escándalo de la prisión preventiva, que no solamente es con Keiko,
es para darnos cuenta que más del 40% de la gente que está en los establecimientos penales, que está no sentenciada, no condenada, está simplemente procesada. Sí. Y gran porcentaje de esos ni siquiera con acusación penal. Y en la práctica son Entonces, condenados. acá es, Sí. primero te meto a la cárcel y después te investigo. Sí, pues, Lo normal es al revés. investigo para si eres culpable te meto a la cárcel. No, vamos mal con eso. Y ¿no? más Sí. aún, si tú no te haces el harakiri, pese a que no estás obligado a impugnarte tú procesalmente, le piden a los inculpados que se hagan el harakiri. No, pero Sí. además lo que ha llamado más la atención ya para cerrar este tema, De loco. Andero, es que la propia Fiscalía ha dicho que en 2 veces van a presentar la acusación formal para iniciar luego el juicio oral. Entonces, ¿para qué pidieron 15 meses? Eso es un exceso. Perdón, Mm. pidieron más. Sí, claro, 18, claro, por supuesto. y dieron 18 15. les han dado 15, Así sí, es. así es. Así es. Ese es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los siguientes días. Antes, Rafael Cerrados, muy apreciado por tus opiniones, siempre tan importantes, y esperamos que nos visites próximamente. Cuando tú invites, yo estaré. Bien, gracias amigos, vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Economía. Política. Actualidad. Entrevistas. Y reportajes. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Uno de los sentidos que tiene el Adviento justamente es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Cuando Jesús muere, ¿no? Y como bien dice el credo, ¿no? Murió, bajó a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos, ¿no? Sentía que quería ofrecerle a Dios y tomarme un tiempo de oración más determinado, ¿no? ¿Qué tal amigos? Los esperamos todos los domingos A las 11 de la mañana Por Radio Canal Identidad. en Cura para todos por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Opinión 2020. Javier Monroy en la conducción y dirección del espacio, con la producción de Yesenia Mercado. Bien, vamos a continuar. Acabamos de estar con Antero Flores Araos. Estamos ahora con Sergio Tapia, abogado, doctor en Derecho, profesor universitario, es asesor en el Congreso, tantos cargos que tiene Sergio. Además es una persona muy versada en política en general, ¿no? Sergio, bienvenido, buenas tardes. Muy agradecido, Javier, por invitarme a tu programa. Bien, bueno, hemos estado conversando y seguimos analizando los resultados de la jornada del día domingo y hemos encontrado, pues como mucha gente, mucho pan por rebanar todavía, porque todo el mundo habla del famoso el fenómeno FREPAP, ¿no? Y ya parece pues que el pescadito se va a volver un tiburón, es lo que dicen en la próxima legislatura. Y también el resurgimiento, la recomposición de Unión por el Perú a partir de el marqueteo público de la figura de Antauro Humala, ¿no? Con la gestión de Virgilio Acuña. Y también está el tema del surgimiento del congresista más votado, que ha sido el señor Urresti, por Podemos, ¿no es cierto? Esta formación que patrocina Pepe Luna. En general, hay una serie de fenómenos que cabe la pena abordar, pero también está el otro lado, el lado oscuro de la luna, la desaparición del mapa electoral y de la contienda política en general de muchos partidos, especialmente los más tradicionales como el APRA, Solidaridad Nacional, el PPC, ¿no es cierto?, Contigo Perú y otros más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu análisis, tu lectura, tu interpretación? Bueno, en primer lugar, hay que observar que aunque hay generaciones que cambian, se recambian, sin embargo, en el electorado peruano siempre ha habido un tercio flotante que ha elegido algo así como los candidatos acrobáticos. Uh-huh. Hay que recordar que Fujimori fue beneficiado por ese tercio. Es cierto. ¿No? Uh-huh. Nadie lo conocía y salió elegido. De la misma manera, creo yo que ha ido el voto por Ollanta, el voto por Antauro, ahora un poco dividido por el general, que, bueno, más tiene de histriónico que de general, ¿no? Sí. Y luego el FREPAP es otro caso que hay que analizarlo. Pero yo pienso que ese tercio del electorado, que quizás no es un tercio, a veces es un cuarto o un poquito más de un tercio, como habría que hacer la contabilidad después, uh-huh, cuando ya estén los resultados al 100%, se ha ido por ahí. Recordemos que el sur siempre ha sido de votación extrema. Así es. Y lo mantiene en ese sentido. Y otras actitudes. Y también no hay que considerar en el análisis dos factores. Uno es que hace 80 años hay un proceso de ideologización de los centros universitarios, de los centros escolares por el SUTEP, etcétera, que abona en un planteamiento ideológico radical de tipo marxista, que luego puede expresarse en un socialismo democrático, ¿no? Pero hay marxismo inoculado. Y por otro lado, ya tenemos 120 años de que la Iglesia Católica le asquea la política, que evita que sus fieles entren en política, que desaconseja entrar en política, lo cual es totalmente contrario a la doctrina social de la Iglesia, pero es un hecho que no se puede negar. Desde Rerum Novarum, ¿no? 1891. Así es. Pero sin embargo, si bien desde Rerum Novarum a finales del siglo XIX se llame esa atención a que los laicos participen en política en la medida del nuevo sistema democrático que se estaba instalando internacionalmente, porque antes todas las monarquías pasaban por la venia de la Iglesia. Así es. ¿No? La gesta de Juana de Arco, que es el año 1300, es no considerar rey de Francia quien no era coronado en la catedral de Reims. Sí, pues. ¿No? Entonces, y esa fue toda la pelea, pero eso la queman viva, ¿no? Es cierto. Entonces la Iglesia estuvo siempre. Ahora, ¿qué pasó? A inicios del siglo XX sale una norma que prohíbe al clero entrar en política. Porque acá el Congreso lo fundó Luna Pizarro, que era cura. Sí, así es.
Casi nadie sabe eso. Vidaurre Claro. es el que Vidaurre, inicia bueno, la emancipación en el siglo XVIII y es cura. Era el signo de los tiempos. Y Bartolomé Ah, Herrera presidió la Asamblea Constituyente del 60. La aristocracia y la inteligencia. ¿Ya? Y es el patrón de la educación peruana Así es. y murió de obispo de Arequipa. Entonces, los curas estaban metidos, como hoy día los pastores. Pero ya hubo una disposición disciplinaria en que saca a los curas de la política y los curas se llevaron a los laicos. Porque hay, lamentablemente, en la Iglesia Católica la influencia del clericalismo. Así es. Hasta ahora, que no debería ser, pero es. Entonces, yo creo que ahí entonces sale el fenómeno FREPAP. Así Que es. habría que Sí, analizar. sí. Bueno, precisamente ellos son una formación además muy doctrinaria, muy dogmática, ¿no es cierto? Muy fundamentalista. Y en algunos temas son extremistas, ¿no es cierto? Y no aceptan ningún tipo de color gris. O sea, o es o no se es, ¿no? Ahora, que ya han ocupado el lugar que están ocupando en la política utilitaria, práctica, efectiva, se han dado cuenta de que no pueden, vamos a decir así, ¿no? Abierta y públicamente, pues, lanzarse en contra de estos grupos ultraliberales que siempre están luchando por el reconocimiento de derechos, porque tienen, pues, estos grupos tienen una representación y tienen algo que decir y tienen mucho apoyo también. Entonces ellos, por ejemplo, unos representantes de FREPAP han salido a disculparse por las declaraciones de otros de sus hermanos que atacaban, pues, a los que postulaban el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se espera en el siguiente congreso con un grupo así de radical, ¿no? Va a haber mucha colisión con los grupos que son más bien liberales. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, el gran problema es pues que si el FREPAP se mantiene en sus posiciones, tendría que lapidar a Alberto de Belaúnde y otros que apoyan el matrimonio gay. Correcto. O sea, en el Congreso va a haber lapidación, Sí, por en eso. nombre de una interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿no? La pedrea, ¿no? Así. O sea, es un retorno al pasado completamente. O sea, lo que justamente la izquierda contribuyó a tirarse abajo al Congreso reclamando que la sociedad es laica y que a otros partidos como Solidaridad Nacional lo recusaban porque era el regreso del oscurantismo religioso, ahí tienen FREPAP, que Claro. no van a discutir con ellos, los van a lapidar, como la palabra lo indica. Así de simple. Sí. Sí. Bueno, pero más allá de eso, Sergio, ¿cuál sería la lectura que se puede dar a esta hiperfragmentación de la representación parlamentaria de este Congreso que se instalará a partir de marzo próximo? ¿Y cómo va a ser posible que haya por lo menos algo de viabilidad, de gobernabilidad en un año y medio o menos para alcanzar algún tipo de acuerdo político? Porque la negociación y la transacción se imponen como el modelo de gestión parlamentaria en esta etapa. Yo creo que la mayoría va a ser de Antauro, Ujú. porque los partidos de César Acuña y de Virgilio Acuña son hermanados, ¿no? Son conducidos por dos hermanos que se han entendido antes en política y no había ninguna sospecha de que se estaban discutiendo ni dividiendo. Ujú. Yo pienso que la segunda mayoría, que es el partido de César Acuña, con la siguiente minoría, que es el de Virgilio Acuña, se unen. Por supuesto, los Acuña tienen una masa partidaria, una célula numerosa, no tienen doctrina. La doctrina se las va a poner Antauro. Pero Entonces, eso significaría entonces que depondría sus intereses César Acuña en favor de Antauro. siempre César Acuña ha depuesto intereses, no sé por qué, pero ha estado navegando en aguas gubernamentales y parlamentarias. Si uno se analiza cuál es la línea de César Acuña, siempre ha sido pactar y navegar. Y le ha resultado hasta hoy día. Pragmatismo conservador. Yo no sé si son conservadores, no sé lo que son, porque ellos tampoco lo saben. Ellos tampoco. Bueno, y ahora respecto a los partidos básicamente de derecha, de centro derecha, que han quedado eliminados en este contexto, ¿qué reflexión se puede hacer? La primera distinción, ya con la nueva generación actual del PPC, no podemos clasificar al PPC como centro derecha, Uh-huh. ¿no? O sea, el PPC es un partido liberal. Liberal en costumbres, liberal en moralidad y
en todo lo Ya demás no encarnan la doctrina social de la Iglesia. en todo lo demás que les viene de la democracia cristiana, que son liberales en política. No encarnan la doctrina social de la Iglesia. Si ellos piden la anulación del matrimonio para heterosexuales y para homosexuales, que no haya matrimonio en el Perú, es lo que proponen. Y evidentemente el presidente del partido, que era el número 1 de candidato, ha sostenido su visión de este tipo, ¿no? Además en su vida privada lo hace. Claro, bueno, ok. Ahora, Sergio, pasando a otro tema ya, abordando los temas de coyuntura, ¿cuál es tu opinión respecto a lo que ha ocurrido con Keiko Fujimori? Acá nos hemos mostrado muy en contra y hemos dicho que toda la argumentación presentada por el juez ha sido básicamente para desarrollar un juicio oral y después para ver si es posible una sentencia condenatoria. Y esto no era lo que se esperaba para resolver un auto, que era básicamente lo de la prisión preventiva, ¿no? Cuya esencia es asegurar la presencia del imputado en el proceso. Y lo que ha hecho el juez es desvirtuar eso y se ha ido al fondo del asunto. ¿Cómo lo puedes comentar? Hay un profesor alemán, Jacobs, que desempolvó en realidad, y fue muy criticado por eso porque se le entendió mal. Él lo ponía como una crítica, no lo proponía como una doctrina jurídica. Pero él decía que había que cuidarse en las democracias de aplicar el derecho penal del enemigo. Es decir, hacer de una persona o de un grupo de personas o de un partido o de una minoría religiosa, de cualquiera, como si fueran enemigos de la sociedad, a los cuales no había que cederles ningún derecho, reconocerles ningún derecho. Ese es el derecho penal del enemigo. Yo creo que en el Perú, a los militares, en la lucha contra el terrorismo, y en el caso del fujimorismo, que estuvo hermanado un poco con esa lucha, se desaplica en el Perú desde hace mucho tiempo una evolución constante del derecho penal del enemigo. Porque ya varios se han encargado de señalar en todos los medios de comunicación las incongruencias, la no necesidad, la antijuricidad, la inconstitucionalidad, irse contra lo señalado por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional y por la Corte Interamericana. Y sin embargo, Keiko ya tiene 2 noches durmiendo en la cárcel. Sí, pues lamentablemente es así. Ahora, nosotros acá hemos apoyado y siempre lo vamos a hacer, el combate contra la corrupción, ¿no? Y la sanción a aquellas personas cuya responsabilidad sea aprobada en un foro judicial. Pero lo que no apoyamos es el exceso, especialmente después del pleno casatorio de la Corte Suprema, donde se establecían los criterios según los cuales no se debía abusar de la prisión preventiva, sino más bien tomarlo como una excepción. Pero además hay esto, ¿no? En torno a estos delitos que se investigan, no vemos el mismo trato ni la misma actitud persecutoria respecto a otros investigados, ¿no? O sea, se han centrado en algunos, y eso evidentemente da mucho que pensar. Pero además también quiero referirme al sector fujimorista. Yo lo veo apagado, sin resortes de reacción propios de un movimiento político. No, en ningún momento de la historia, por más crítica que haya sido una persecución, al líder de un movimiento lo encierran, y en este caso los 2 líderes, al padre y la hija, y el partido participa en elecciones, no pasa nada, no se mueve, ni siquiera convocan una marcha. Yo no sé qué les pasa. Sí, pues. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Seguiremos conversando, Sergio. Ojalá que nos puedas acompañar la siguiente semana para continuar con otros temas también. Con mucho gusto, Javier. Muchas gracias a Sergio Tapia por su presencia. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos.
Amigos, continuamos aquí en la parte final de Opinión 2020. Estamos esta vez conectados con César Ortiz Anderson, experto en seguridad, presidente de APROSEC, muy conocido por todos ustedes. César, muy buenas tardes. Javier, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes. Bien, gracias. Bueno, básicamente, para saber cuál es tu impresión respecto a lo que viene ocurriendo en materia de política de seguridad ciudadana, lo que ha pasado con el fenómeno de los venezolanos a partir de lo que se descubrió en este local de Punta Negra. En general, tú habías ya predicho en 2018 que el 1% de los venezolanos que ingresaron sin ningún control serían delincuentes, y hablamos de más de 9.000. ¿Qué nos puedes comentar, César? Efectivamente, en el 2018 advertíamos nosotros en el proceso de que era muy peligroso una cantidad importante de venezolanos sin ningún tamiz, control, revisión, cosa que sucedió, y bueno, y más o menos los cálculos que dieron en 1%, pues, algo parecido sucedió. Acuérdate, cuando de Cuba van a Miami 125.000 cubanos, y el cálculo fue 1.3% de delincuencia que estaba metida ahí, ¿no? Hicieron mucho daño en ese tiempo a Miami, teniendo una respuesta de una seguridad pública mucho mejor que la que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces, era de prever de que sucedieran mucho más delitos, nuevas modalidades, más violencia urbana, cosa que va a ocurrir. Ahora tendremos que felicitar a la Policía Nacional de Perú por esa operación de inteligencia que condujo al arresto y posterior deportación de cientos de ellos, ¿no? Nos parece que la policía ha hecho un buen trabajo ahí. Bueno, que compra informantes, inteligencia policial, eso es lo que hay que trabajar en todo el país, no solamente en la ciudad de Lima, sino en las principales ciudades del país donde el delito también ha aumentado. Es que la violencia es preocupante. Mira tú, en lo que va de este mes nada más, hay 18 feminicidios. El año pasado cerramos con 164, el 2019, y vamos a este ritmo, pasaríamos los 200. Entonces, hay una violencia que realmente no se comprende. Ahora, ese problema es más bien socialmente estructural, más que policial solamente, ¿no? O sea, es un problema transversal que necesita ser abordado desde diferentes enfoques. Sí, es correcto. Pero igual que la inseguridad ciudadana, mira, no hay una política de Estado anticrimen, antidelito, no ha habido en los últimos 20 años. Entonces, lo que se hace realmente es poner parches. No hay una reforma estructural, por ejemplo, en la policía. No es cuestión de sacar a algunos generales, coroneles, comandantes. Eso no es una reforma policial. Reforma policial que hizo Colombia, por ejemplo, con muy buenos resultados. Uh-huh. La justicia la tenemos realmente muy mal acá. Y tenemos un sistema penitenciario que, ¿para qué te cuento, Javier? O sea, la cosa es grave, porque como respuesta de Estado, las instituciones principales que tienen que ver en la problemática no están respondiendo. Ahora, hemos visto también ese episodio tan luctuoso, el asesinato de un ciudadano en un local de McDonald's, también a cargo de estos venezolanos. Eso también implicaría que ya están en el dominio de una serie de mafias, ¿no? Incluso por sectores de ocupación, ¿no? Exactamente. Mira, el descuartizamiento que hubo a principios del año pasado era por el tema de la prostitución y venta de drogas en la zona norte de Lima, ¿no? Igual las mafias, estos delincuentes, la misma policía decía que habían entrado 20 grupos delictivos desde Venezuela, ¿no? Eran delictivos, eran avesados, eran un grupo ya que tenían varias modalidades distintas a las que nosotros estamos acostumbrados, digamos, a tener, ¿no? Mira tú, cuando hubo en el Yunque Plaza 2 asaltos, un año después de 2 años, fueron venezolanos, que increíblemente entraron a las 11:15 de la mañana, fueron al segundo piso, rompieron la luna de una joyería y se fueron, y nadie los atrapó. Ajá. Entonces, eso te da cuenta de que realmente la delincuencia es activa, es dinámica, pero el modus operandi es distinto, ¿no? Ahora, estas mafias venezolanas ya están con mafias peruanas. Uh-huh. Entonces, esa junta de delincuencia es muy peligrosa. Claro. Ahora nos imaginamos que algo vas a poder proponer a partir de marzo, cuando se instale el Congreso, ya que nos hemos enterado, sabemos que eres asesor de la agrupación FREPAP, que ha tenido un resultado muy auspicioso en esas elecciones. Sí, definitivamente lo que hay que es modificar leyes, hay que hacer leyes también. Por ejemplo,
la ley del Código Procesal Menor de Edad, ¿no? Estos sicarios de 16, 17, 18 años que realmente tienen penas muy benignas. Eso hay que cambiarlo. El código es de hace 40 años cuando el Perú era otro país, no sé qué estamos viviendo ahora. Igual las penas acumulativas hay que trabajarlas bien, ¿no? Sobre todo para el tema también de corrupción. Esas penas acumulativas van a servir mucho para el tema de corrupción. Lo que es la reincidencia delictiva. Todo esto hay que trabajarlo, y yo creo que este es un problema de todos. O sea, acá no es que sea un partido político. La inseguridad ciudadana ataca a la sociedad en su conjunto, así que yo creo que ahí no va a haber mayor oposición en estos temas, ¿no? Pero justamente comentábamos hace un rato con Antero Flores Arauz y con Sergio Tapia que, dada la hiperfragmentación de este Congreso, con 9 bancadas, la ley que se quiera sacar adelante va a tener que contar con el apoyo de todas las bancadas, de las principales bancadas, para poder conseguir los votos necesarios, ¿no? Es correcto, pero acá estamos hablando de un problema que le toca a todos los ciudadanos. Hoy no solamente está en juego tu patrimonio y tus bienes, está en juego tu integridad física y tu vida. ¿Cuánta gente hay que le ha caído una bala perdida? Por ejemplo, el año pasado, en San Juan de Origancho, estaba un padre con sus 2 hijas cenando en su casa y le entró una bala en la frente y lo mató. Entonces, ahora cualquiera puede ser víctima. Y entonces la sociedad hoy día sí está más que preocupada por esta inseguridad que estamos viviendo. Y entonces yo creo que los políticos, las nuevas bancadas, los nuevos políticos que han entrado a los diversos partidos políticos, ellos saben perfectamente que este es un tema central, importante, que no puede esperar. Ahora, no sé si sería posible que nos des una opinión respecto a estas especulaciones que han surgido respecto a una virtual guerra civil dentro del propio FREPAC entre los hermanos Ataucusi, también por la Asociación Evangélica. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se ha escuchado respecto a una posible alianza entre FREPAP y la bancada de UPP, de Unión por el Perú. Una de las condiciones que yo puse a pasar en el FREPAP es que la parte política, yo estoy ausente de esos temas. Soy una persona que está más de 35 años metido en lo que es seguridad ciudadana, en la parte preventiva, y me voy a abocar a ello. No puedo comentar nada político porque en realidad no lo sé. Ya, entonces, básicamente has sido convocado por tu perfil técnico y por tu expertise en el campo de la seguridad, y seguramente en ese camino veremos proyectos de ley de la bancada de FREPAP. Es correcto, yo invitaría a otras personas que son especialistas en salud, en educación, que apoyen, no solamente a FREPAP, que apoyen a los partidos políticos. Por acá se necesita gente que realmente proponga cosas que sean viables, que sean desarrollar rápido, ¿no? Un desarrollo rápido de esas propuestas en 3 legislaturas, pero ya son 2, o la tercera ya está en un año electoral. Hay que correr acá, y yo creo que el tiempo es muy corto. Claro. Bien, César Ortiz Anderson, presidente de APRODEC, muchas gracias por sus importantes opiniones, y estaremos conversando más adelante. Gracias, César. A ti, Javier. Gracias. Bien, amigos, estamos ya cerrando el programa. Nos hemos enterado, lamentablemente, al cierre de esta edición, de que nuevamente vemos una familia enlutada por un evento trágico. Hay un joven que ha fallecido en justamente uno de estos comercios de estas franquicias. Se ha electrocutado, ¿no? Y lamentablemente el joven de 24 años, que estaba además haciendo una serie de labores de reparación de tipo eléctrico junto con otros compañeros, ha resultado muerto. El negocio es el Vivanda. Parece que no hemos aprendido de lo que pasó en el McDonald's y en los otros casos anteriores. Entonces, primero, las condolencias sentidas a la familia, por supuesto, y segundo, las investigaciones del caso tienen que no deben demorar, especialmente para determinar las responsabilidades, y de nuevo las autoridades tienen que dar la cara y tienen que decir qué cosa es lo que ha pasado, informar a la ciudadanía de una manera clara, transparente, ¿no? Y sobre todo eficiente y rápida, ¿no? Estas cosas no se pueden demorar. Vemos lo que ocurrió
con el desastre de la tragedia en el Villa El Salvador, y por supuesto Osinarmin hasta el día de hoy no sale ningún vocero de ellos a decir por qué el camión cisterna que provocó este desastre, ¿no es cierto?, tenía la autorización y la licenciatura por uno de los ingenieros que conforman este ente regulador, este ente supervisor. ¿Qué ha pasado con Osinarmin? ¿Cuál es su responsabilidad ahí? ¿Qué cosas dicen las demás autoridades? Bueno, respecto a este y otros casos vamos a seguir conversando el día de mañana. Por su atención, muchas gracias.